están de acuerdo con que grabemos, porque si hay alguien que no esté de acuerdo, ¿todos de acuerdo? Dice ya que... Pues que si no quería salir, pues ¿cómo querrá quedar grabado? Entonces ya, listo, quedamos todos en grabación. Bueno, la idea es que a través de esta breve, digamos, explicación, poderles dar a entender a ustedes la importancia del equilibrio en cualquier sistema. El equilibrio en la naturaleza, el equilibrio químico, muy asociado con lo que ocurre en la cotidianidad de nuestro planeta. Y que muchas veces nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando alrededor de nuestro contexto, ¿no? Si yo miro el contexto de aquí del laboratorio, pues yo estoy en un ambiente cerrado, tengo la puerta cerrada, tengo un aire que me acompaña, yo respiro como tal, como persona, lo que hay alrededor de acá, los árboles, el agua del río, demás, tiene una influencia sobre esas características del aire que yo respiro, de la forma como yo me puedo desarrollar durante el día como ser humano. Y lógicamente la dinámica mía con la naturaleza también tiene unas particularidades. Entonces, pues digamos que la base del tema que les voy a tocar a ustedes en el día de hoy es el tema de equilibrio químico. Bueno, yo les había dicho mi nombre, Claudia Sofía Quintero Duque. Yo soy química pura, pero en realidad me encantan mucho los temas relacionados con ingeniería porque pues llevo 22 años trabajando con ingeniería. En mi pregrado siempre quise trabajar con la parte ambiental, entonces, pues allá en la Universidad Industrial de Santander, que fue donde yo me formé, me dieron unas pautas, así como ustedes van a recibir unas pautas y después tendrán sus grandes ideas para desarrollar proyectos bien importantes en pro de la humanidad. No olvidemos que todo lo que hacemos es en pro de la humanidad. Ok, entonces voy a compartir. Voy a cerrar mi cámara y voy a compartir con ustedes primero mi escritorio. Profe, ¿vamos bien? Todo muy bien. Ok, mi escritorio y ustedes van a ingresar a este link joinmyquiz.com y van a utilizar el código del juego. Este código de juego está muy asociado con un tema de conocimientos de equilibrio. Vamos a ver cómo andamos en ese tema de equilibrio, si reconocemos cuando un sistema está en equilibrio o no. Tranquilos, es algo muy cotidiano, las preguntas no son de nada profundo, solamente quiero saber sus conceptos, sus presaberes para poder desarrollar la temática. Entonces, por favor, se van todos inscribiendo. Andrés ya está inscrito. Yo los espero a que se inscriban para poder dar inicio. Sebas. Son 4, faltan 2. Si el profe quiere, también. Alejandro. Juan David. ¿Listo? ¿Listo? O el profe quiere, si desea. Si no, no hay problema, profe. Sí, ya voy. Tranquilo. Bueno, y ahorita damos inicio. Lo dejé en modo tiempo regulado por el profesor para que no se sientan ustedes, digamos así, un poco agobiados por el tiempo de cada pregunta. Pero bueno, ahí vamos.
Las imágenes, todo que aparecen en cada uno de los puntos, ustedes las pueden agrandar en su pantalla del celular, ¿no? No se preocupen, si la ve muy pequeña, usted puede darle clic y la amplía para que usted pueda observar mejor la información, si desea verlo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, que no importa. Ya es como introducir un poquito el concepto y pues, crear un poco de filosofía al asunto. Falta una persona ya. Andrés, Alejandro. Ahí están mostrando el ciclo del agua. El Es el ciclo del ciclo, agua. el ciclo del agua, sí. Eso que hace en la vida. Bueno, no se preocupe, es parte. Existen los ciclos. Alguien mal, es mal. Las esperas del equilibrio son los mismos recursos, ¿vale? Ay, profesor, la antroposfera nunca la escuchan en mi vida. Sí, ya, profesor. Miren el dibujo, miren el dibujo. Ven bien el dibujo, sí. Pues está. Observación.
Madre. Esta pregunta de pareja la de Falta uno. Falta uno. A ver. No, vale, eso para dónde. Bueno, vamos a ver. Alejandro, primer puesto, Sergio y Andrés. Muy bien. Ok. Bueno. ¿Les gustó la primera actividad? Sí. ¿Sí? ¿Sí les pareció bien? ¿Cómo se vieron? Sí tienen ideas, y claro, yo veo que las preguntas que vamos a, que ustedes o que se les presenta acá, que en quiz siempre queda. Ok, vemos acá. Bien, listo. Vamos a bajar esta. Y ya tengo aquí la presentación. Bueno, ¿están viendo la presentación ahora? Sí. Ok, vale. Entonces, como pueden darse cuenta, pues voy a hacer una breve introducción a todo esto que anteriormente les había comentado, que les estaba preguntando en esta primera actividad que tuvimos. Como pueden darse cuenta, nosotros establecemos un proceso de equilibrio químico en todo proceso ambiental. Es decir, si nosotros estamos hablando con el solo hecho de respirar, estamos hablando de un equilibrio físico, porque estamos hablando del equilibrio del gas, ¿cierto? La ley de Henry, la solubilidad de un gas en nuestra sangre, que es finalmente la que nos permite mantener esa dinámica de nuestras células. Igualmente, cuando nosotros hablamos de un equilibrio en el ambiente, por decir algo, yo lo preguntaba en una de las planteamientos que se hacía con respecto a una contaminación con hidrocarburos. Cuando nosotros vemos que se contaminó el río con hidrocarburos, él alcanza un nuevo equilibrio. El hidrocarburo empieza a solubilizarse en el agua, de acuerdo con sus tablas de solubilidad, y allí se alcanza un nuevo equilibrio. Si en ese nuevo equilibrio desaparecen especies vegetales, desaparecen animalitos que viven dentro del agua, desaparecen los peces, los macroinvertebrados, el bentos, el perifiton, que son todos estos organismos que conviven en un ambiente acuático, pues así se alcanza el nuevo equilibrio. Es decir, si alguno de ustedes se ha puesto a cacharrear por ahí en el celular y busca
¿qué le pasaría a nuestro planeta si no estuviéramos? El planeta seguía igual, ¿cierto? Nosotros en el planeta, estando presentes o no, nuestro planeta sigue igual. ¿Qué le pasaría a la Tierra en el universo? Pasaría exactamente lo mismo, la Tierra seguiría igual. Quiere decir que nosotros estamos formando parte de un equilibrio y no somos los amos y señores como siempre nos han querido decir, que nosotros dominamos nuestro planeta. Nosotros no dominamos nada. El planeta nos insertó a nosotros dentro de su dinámica y nosotros adquirimos un equilibrio. Otra cosa es que los recursos que utilizamos y demás no los utilicemos de una manera adecuada, que es lo que ahí es donde vienen las nuevas teorías de economía circular, de sostenibilidad ambiental y demás, que tiene que ver precisamente con lograr ese equilibrio del hombre en la naturaleza. Lógicamente, como nosotros estamos mirando una partecita de ese equilibrio que se llama equilibrio químico, entonces debemos tocar varias dinámicas. Primero, el dióxido de carbono, que es uno de los equilibrios que más acompañan nuestro planeta por muchas cuestiones, principalmente por aquello de la contaminación, pero desde un inicio nuestro planeta tenía dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es parte de esos gases que forman parte de la atmósfera, que se intercambian entre los bosques. Aquí en esta figurita pueden observarlo, se intercambia con los bosques, se intercambia con el agua. Estas dinámicas de los ecosistemas, tanto a nivel terrestre como a nivel acuático, operan de acuerdo a ese equilibrio de dióxido de carbono y otros equilibrios más, ¿no? No quiere decir que solamente el dióxido de carbono existe, no, existe el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, todos este tipo de sustancias que nosotros tenemos presentes en la atmósfera y que se intercambian con el agua y con el suelo y con el hombre, que es parte también de esas esferas de la naturaleza. Y por esa razón una de las preguntas decía, ¿cuáles son las esferas de la naturaleza que están involucradas en la ciénaga silvestre? Que yo se las mostraba. Entonces estaba la geósfera, la antropósfera, la atmósfera, la hidrósfera. Son las diferentes esferas que actualmente le dicen así, pero en realidad son todos los que estamos involucrados dentro del equilibrio de nuestro planeta. Entonces, si el hombre está involucrado en ese equilibrio, pues la naturaleza como tal tiene una serie de ciclos que permiten que esos nutrientes se vayan, digamos así, intercambiando entre las diferentes esferas. Entonces, si el hombre está involucrado, es porque el hombre también aporta. Y nosotros sí que aportamos, tanto en consumo como en producción de esas nuevas sustancias que van a ingresar a esos ciclos. Por esa razón aparece la palabra sostenibilidad, porque nuestro planeta ya no tiene mayor capacidad para poder asimilar todo eso que producimos. Entonces nosotros tomamos, pero también producimos, y esa producción es lo que hace que los recursos finalmente se vayan deteriorando, y por eso llegamos a la palabra sostenibilidad ambiental, porque necesitamos hacer que todos nuestros procesos vayan acorde con la naturaleza. Bueno, aquí aparece entonces el término equilibrio químico. Ese equilibrio químico está muy relacionado con una ecuación química. Ustedes saben que, no sé, el profesor Sergio me dirá, ustedes saben que todo proceso tiene unas entradas y unas salidas. Y dentro de esas entradas y salidas, pues nosotros tenemos un equilibrio también dentro de esos procesos. En nuestro caso, tendremos unos reactivos y unos productos que siempre acompañarán una reacción química, y en la naturaleza sí que hay reacciones químicas que acompañan cada proceso. Entonces nosotros necesitamos llegar a ese término porque necesitamos saber cuánto es la cantidad mínima que necesito para que se guarde o se conserve ese equilibrio. Las condiciones entonces que necesitamos para que haya ese equilibrio es, primero, concentración constante. Necesitamos que esas concentraciones sean constantes porque lo que se intercambia entre productos y reactivos, estos productos y estos reactivos, debe ser constante. De esa manera podemos asegurar que hemos alcanzado un equilibrio. Segundo,
que la velocidad en la cual se lleve a cabo ese intercambio sea constante también. Si yo necesito que haya ese intercambio, necesito que esa velocidad también sea constante a lo largo del tiempo que ocurre ese proceso. Entonces, fíjense que llegar a este equilibrio químico no es fácil. No es fácil porque requiere un tiempo para que se estabilice todo, concentración y velocidad. Además de otros términos termodinámicos que de pronto ustedes en clase vieron o van a ver, como son la entalpía, la energía libre de Gibbs, que son dos procesos muy importantes que se deben tener en cuenta para este equilibrio químico. La entalpía muy relacionada con procesos endotérmicos y exotérmicos, es decir, de liberación de energía o de absorción de energía. Absorción de energía endotérmico y liberación de energía exotérmica. Igual, el equilibrio debe ser espontáneo. Por esa razón, la energía libre de Gibbs es muy importante tenerla en cuenta en estos procesos. Profesor Sergio, ¿me podría decir si, no sé, dentro de lo que han visto en clase, han tocado el tema de entalpía y de energía libre de Gibbs? No, todavía no, pero aquí justo les voy a dar una referencia. Tenemos más adelante, si vamos a ver la entalpía. La energía libre de Gibbs es la única que no está involucrada directamente con el curso. Ah, ok, vale. Pero entonces, para que se lleven esto en el día de hoy y que cuando el profesor vaya a explicar entalpía, les quede mucho más, más fresco, digamos, el tema relacionado con equilibrio. La entalpía es la que me permite determinar si cuando yo haga mi reacción, cuando yo alcance mi equilibrio, lo que voy a observar es que se calienta el recipiente o se enfría el recipiente. Si yo hago una reacción normal en el laboratorio y hago una reacción entre ácido sulfúrico y agua, yo observo que se calienta el recipiente. En ese momento, inmediatamente digo, ay, la reacción es exotérmica porque está liberando esa energía. Contrario a eso, si nosotros colocamos otras sustancias como el cloruro de amonio en agua, nosotros vamos a observar que contrario a eso, el cloruro de amonio empieza a enfriarse, porque la reacción es endotérmica. Entonces, cuando vean entalpía, el profesor Sergio, imagino todas las cosas tan interesantes que les enseñará a ustedes con la influencia de los enlaces químicos en este tipo de energías como es la entalpía. Y la energía libre de Gibbs es sencilla porque implica espontaneidad. ¿Se da o no se da la reacción? Si no se da, pues no se da el equilibrio, pero sí se necesita que haya espontaneidad, de lo contrario, no habrá jamás un equilibrio químico. No sé si ustedes van entendiendo, me van preguntando, yo estoy abierta a las preguntas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Preguntas, chicos. Una curiosidad, aprovechen que la profe sabe muchísimo de todo. Gracias, profe. A ver, Juan David. Juan David, yo quiero preguntarte algo. Juan David, cuéntame esto para ti, de acuerdo con lo que acabo de mostrar, de explicar, ¿cuándo alcanzarías un equilibrio? Alcanzas un equilibrio. Y tienen cosas cotidianas. Pero ¿cómo alcanzaría el equilibrio químico de acuerdo con lo que acabamos de ver? Mira la figura. ¿Cuándo lo alcanzas? Ese equilibrio. ¿Qué ocurre con la concentración, Juan David? Un poquito más fuerte. Yo creo que yo alcanzo un equilibrio cuando se juntan los reacción y producto, reacción y producto. Ok, listo. ¿Y qué requisitos deben cumplir esos reactivos y productos en cuanto a su concentración? ¿Sí? ¿O es constante? Mira la gráfica. Mira, aquí donde dice equilibrio. ¿Sí ves? Sí, ¿Qué pasa con la concentración?
en el equilibrio? ¿Varía o es constante? Constante. Muy bien, constante. ¿Y qué pasa con la velocidad entonces? Bien. También debe ser constante. Muy bien, a través del tiempo. Alejandro, de acuerdo con lo que hemos visto, tú me podrías decir de las dos variables termodinámicas que hablamos, ¿qué concepto te llevas? La entalpía, la manifestación de calor. Listo, señor. No te escuché bien, qué pena. Está más fuerte. La entalpía Ok, ¿qué pasa con la entalpía? es la manifestación del calor. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál otra fue que vimos? La energía libre de Gibbs. Ok, ¿qué pasa con ella? Se da cuando un cambio es espontáneo. Vale, listo. Entonces ya tenemos todos claros cuándo alcanzamos el equilibrio y qué condiciones termodinámicas debe cumplir ese equilibrio. Bueno, hay muchas más condiciones termodinámicas, ¿no? Lógicamente, presión, temperatura, condiciones normales, condiciones especiales, las fuerzas de Van der Waals. Bueno, en fin, estas ya se profundiza mucho más en termodinámica, no en este curso, tal como lo está viendo el profesor Sergio. Bueno, aquí está y les presento la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio, como su nombre lo dice, es constante. Es decir, es un número que se le asigna a cada reacción química. Cada uno tiene su tarjeta de identidad, su cédula de ciudadanía, cada reacción la tendrá siempre a través de su constante de equilibrio. Con esta constante de equilibrio podemos asegurar que si yo tengo las concentraciones en esas condiciones y me da igual a la constante de equilibrio, la reacción está en equilibrio. ¿Listo? La constante de equilibrio nos relaciona concentración de productos sobre concentración de reactivos. Tener muy en cuenta la estequiometría de la reacción porque aquí sí que es importante tener en cuenta estos valores estequiométricos, la cantidad de moles que tengo de cada sustancia. En ingeniería química es muy importante tener en cuenta la estequiometría para hacer todos los procesos de balances en un determinado sistema de reactores, de procesos de extracción, en fin, todo lo que tiene que ver con balances de masa requieren un conocimiento estequiométrico previo. Por esa razón aquí tenemos esas moles bien ahí descritas A, B, C y D, que serán los superíndices que acompañarán cada una de las concentraciones. Fíjense que en la parte superior, en el numerador, tenemos nuestros reactivos y en el denominador nuestros productos. Aquí hay algo que quiero recomendarles y es que los líquidos puros y los sólidos puros no los incluimos en los equilibrios. Por decir algo, si yo tengo agua H2O líquida, el agua líquida no la incluyo en el equilibrio. ¿Por qué? Porque está en estado puro. Pero todo lo que esté en estado gaseoso o en acuoso, siempre lo voy a incluir dentro de la constante de equilibrio, dentro de ese cálculo matemático de la constante de equilibrio. ¿Hasta aquí todo entendido? Bueno, y quiero hacer una pequeña anotación. Fíjense, chicos, que algo muy importante que nos está mencionando Claudia es que las cosas en la vida, no, digámoslo así, no funcionan como que yo las hago y se obtiene un resultado, sino que siempre debo considerar la posibilidad de que de ese resultado se regrese nuevamente a un estado original. Las reacciones químicas en general, nosotros únicamente las hemos tratado en función de que todos los reactivos se convierten en productos, pero no damos la posibilidad de que los productos se puedan regresar y volverse a convertir en reactivos. Entonces, este concepto de constante de equilibrio es, como lo mencionó Claudia, es característico de cada reacción. Cuando yo, por ejemplo, evaporo agua, ¿qué le pasa, por ejemplo, cuando yo evaporo agua en una olla? Ella se pega de la olla y trata de volver otra vez o tiene la posibilidad de devolverse a la fase líquida.
Entonces, estas constantes, digámoslo así, en magnitud, entre más altas sean, dan dan un indicador de qué tan factible o qué tanto se espera que los reactivos se conviertan en productos. Entre más baja sea, más pequeña. Quiere decir que los productos intentan devolverse a reactivos. Y por eso en la mayoría de ocasiones las reacciones químicas que conocemos necesitan ayuda. Les debemos meter calor, las debemos golpear, les debemos echar alguna cosa por ahí para que le colabore. Por ejemplo, para prender madera. Miren que prender madera, ¿qué necesitamos? Hay que encenderla de alguna manera porque ella por sí sola, ella de forma espontánea, si bien se puede convertir, se puede quemar, pero en general, en las constantes de equilibrio en la reacción de combustión se inclinan hacia los reactivos a menos que yo agregue energía. Es una manera muy sofisticada, ya un poco más realista de poder representar reacciones químicas. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Entonces, por esa, precisamente abordando la explicación que el profesor Sergio está dando, aquí hay una manera de comprender qué es lo que pasa con las reacciones químicas. Las reacciones químicas tienden un movimiento o se dirigen hacia un estado de equilibrio. Por esa razón, nosotros podemos observar muchas veces en sistemas naturales que arrancamos desde un proceso inicial, de un estado inicial de una contaminación, volviendo al tema del hidrocarburo, y a medida que atraviesa el tiempo, a medida que pasa ese tiempo, vamos observando cambios en la naturaleza hasta el momento final que ya no se genera otro cambio nuevo, sino sigue la misma dinámica y se alcanza ese nuevo estado de equilibrio. Y ese nuevo estado de equilibrio involucra absorción de energía en algunos procesos y liberación de energía en otros. La idea es que nosotros lo que queremos es siempre llegar a este estado donde todo lo que yo tengo involucrado en mi equilibrio tiendan a esa constante de equilibrio. Como lo decía el profesor Sergio, que estoy muy de acuerdo con él, en los procesos físicos que nosotros observamos como la evaporación, la evapotranspiración de las plantas y demás, involucra precisamente un concepto de constante equilibrio. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una reacción química, pero físicamente también ocurre en procesos como sedimentar. Simplemente una partícula cae en el fondo de un recipiente y allí tendremos una velocidad de caída de partícula y una masa de partícula, por lo tanto tenemos también involucrado una constante de equilibrio para que se logre ese proceso como tal que denominamos sedimentación. O sea, cada proceso que nosotros analizamos, tanto en la naturaleza como en procesos industriales y demás, requieren este concepto de equilibrio, porque es una manera de optimizar, digamos así, los materiales que estoy utilizando. Bueno, aquí tenemos entonces los movimientos, o sea, es decir, hacia dónde pueden trasladarse esas reacciones, si hacia reactivos o productos, dependiendo del concepto de constante de equilibrio. Si mi relación entre mis reactivos y productos, o sea, si mi relación de productos es demasiado alto, para poder llegar a tener ese equilibrio, pues necesitamos regresarnos hacia los reactivos, porque la cantidad de productos es muy alta, entonces nosotros necesitamos alcanzar ese equilibrio. ¿Hacia dónde se traslada? Hacia los reactivos. Lo contrario, si yo tengo demasiados reactivos, tengo una constante de equilibrio muy pequeña, ¿no es cierto? Tengo este denominador muy grande, entonces esta constante es muy pequeña, por lo tanto, para poder alcanzar ese equilibrio, necesito que ese equilibrio se traslade hacia mis productos, para que pueda finalmente estar en equilibrio mi reacción. Y a eso es lo que denominamos el principio de Le Chatelier. Por favor, no me le cambien el nombre al señor. Le Chatelier. Mis estudiantes le dicen a Henry Raúl, a Raúl le dicen Henry, bueno, le cambian a todos, resulta Carlos, Pedro, y el pobre Le Chatelier jamás me lo mencionan por ahí. Entonces, este es el principio de Le Chatelier, y Le Chatelier nos explica eso, hacia dónde va la reacción química, hacia dónde va ese proceso. Si yo tengo demasiados productos,
Tengo que lograr que mi balanza encuentre ese equilibrio. Y ese equilibrio de la balanza, pues, lo hago o lo encuentro adicionando más de lo que me haga falta. En este ejercicio o en esta figurita observamos que tenemos más cantidad de productos, ¿cierto? Entonces, como tenemos muchísimos productos, quiere decir que necesito adicionar más reactivos. ¿Para qué? Para que mi equilibrio se alcance en un momento determinado. Entonces, si yo quiero alcanzar ese equilibrio, pues necesito agregar más reactivos para poder aumentar, digamos, esa masa de esos reactivos y de esa manera alcanzar el equilibrio que yo estoy deseando. Si eso no es posible por masa, pues viene lo que el profesor Sergio decía, pues le coloco una energía en mis reactivos, es decir, caliento la solución para que se acelere el proceso de generación de esos productos o la enfrío en caso contrario de que haya demasiada liberación de energía, pues la enfrío para que el equilibrio regrese hacia reactivos. Entonces, digamos que estos procesos también se hacen no solamente con masa, se hace con temperatura, con presión. Bueno, lo mismo que la energía libre de Gibbs, si no es espontánea, pues revierto mi reacción para que sea espontánea. Cosas como esas son las que en la naturaleza se dan, ¿cierto? Cuando no hay espontaneidad. Los sistemas se reversan y entonces tras ese reverso del sistema se generan cambios visibles incluso en las mismas dinámicas de la naturaleza. Hasta aquí, ¿vamos bien, profe? ¿Algo más que quiera agregar, su merced? ¿O todo bien? Ok. Ahora, quiero enfocarme en uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos y es el agua. Sé que ustedes ya vieron soluciones, ya saben que toda solución tiene una masa, tiene un solvente, un soluto, un solvente, diré, y que cada soluto tiene una solubilidad específica en un solvente. En este caso, pues nuestro solvente, como siempre, es el agua, con sus grandes características que definitivamente lo hacen tan especial en la naturaleza y que en él se puedan disolver tantas cosas. Voy a hablar de la constante de equilibrio del agua. Entonces aquí en esta diapositiva tenemos dos moléculas de agua que siempre estarán en equilibrio con los iones hidronio y los iones hidroxilo. H3 o más son hidronio, OH son hidroxilo. Aquí está. La constante de equilibrio del agua será igual entonces a la multiplicación de los iones hidronio por los iones hidroxilo, tal como lo vimos anteriormente, porque son los productos, ¿no es cierto?, sobre mis reactivos, que es el agua. Pero como el agua, H2O, se considera como un líquido puro, nuestra constante de equilibrio del agua simplemente queda representado como la multiplicación de H3 o más por OH menos, simplemente porque no requerimos de, espera, a ver, aquí está la pluma. Solamente queda representado con ellos dos, H3 o más o H menos, porque el agua líquida definitivamente ya dijimos que los sólidos y los líquidos puros no los tenemos en cuenta y les colocamos el número o lo representamos con el número 1. Entonces, simplemente donde hay sólidos y líquidos, ustedes no se pongan a pensar en más, sino en colocarle 1 a ese sólido y a ese líquido. Y arriba en el numerador, pues nos quedan los iones hidronio y los hidroxilos, cuyo producto nos va a arrojar nuestra constante de equilibrio. Por esa razón, las concentraciones de equilibrio en el agua son tan importantes. Porque ¿qué es lo que aporta finalmente el agua en el equilibrio? El agua en el equilibrio no aporta ni siquiera concentración. El agua lo que aporta es el poder ionizante. Es el que permite que toda sustancia que entre en contacto con ella se rompa y de esa manera pueda generar
una medida que nosotros utilizamos muy a diario y que la escuchamos muy a diario y se denomina pH. Esta es la consecuencia de la ionización del agua. Si el agua no existiese, si el agua no fuese ese solvente con esas características tan importantes y con ese poder ionizante, no podríamos tener los diferentes pHs que nosotros podemos analizar en nuestras sustancias. Todo sería neutro. Si el agua no lograra ionizar a ninguno, pues todo quedaría neutro. No habría posibilidad de que ninguna sustancia lograse generar iones hidronio ni iones hidroxilo. Ese poder de generar esos iones hidronio y hidroxilo de las diferentes sustancias las da el agua. Ella aporta es eso, no concentración. La concentración la aporta cada una de las sustancias que nosotros estamos, por lo menos en esta gráfica, podemos estar visualizando. ¿Quién aporta el pH de la leche? El ácido láctico. El ácido láctico que se ioniza en el agua. Gracias a ese ácido láctico, la leche tiene ese pH. ¿Listo? Lógicamente, las otras sustancias que están presentes en el agua, pero yo me voy a referir al ácido láctico. ¿Por qué el vinagre tiene pH 3? Porque el ácido acético se disuelve en el agua lo ioniza y la concentración que el vinagre aporta por su cantidad de iones hidronio da un pH igual a 3. Entonces, todas las sustancias que tenemos en la naturaleza, cada una de ellas aporta un pH diferente porque se ioniza una concentración, una cantidad de esa sustancia en iones hidronio o en iones hidroxilo de manera particular. El agua no aporta nada a esa concentración. Algo así como lo que les voy a decir. El vinagre aporta 1 por 10 a la menos 3. Y el agua aporta 1 por 10 a la menos 7. Siempre, siempre, siempre va a aportar 1 por 10 a la menos 7. Lo que quiere decir que, ¿quién prima? ¿El vinagre o el agua en cantidad? El vinagre, porque tiene 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 es más grande que 1 por 10 a la menos 7. Por esa razón va a primar el pH y los iones hidróneos del vinagre que del agua. Igual aparece o igual ocurre en cualquiera de los otros sistemas. Solamente en el agua neutra, pues lógicamente tenemos pH 7. ¿Quién aporta? Pues el agua, porque es H2O, no más. De resto, cada sustancia aporta su cantidad de iones hidronio, siempre en una solución. No sé si esto me quedó claro o no quedó claro, o si alguien tiene alguna pregunta. Sí, voy a complementar algo antes de dar paso a las preguntas. Ok. Entonces, cuando nosotros experimentamos la sensación de acidez o de basicidad, basicidad es más, por ejemplo, Hacia 14. han hecho cuando fueron niños, o no sé, en la actualidad, han lamido jabón, les ha caído jabón, y el que sabe jabón, ¿verdad? El jabón sabe, pues, ahí es como el contraste, la basicidad es, normalmente las sustancias básicas tienen esa característica que saben como jabonosas, vamos que esa es la palabra o la descripción del sabor de una sustancia básica, a pared, a muro, cosas como eso. Mientras que el ácido tiene esa forma característica de saber ácido, digámoslo de esa manera. Ahora, ¿de dónde aparece? Entonces, como él lo mencionó Claudia, todo el punto de esto se encuentra en el agua. Como se los escribí aquí por aquí en el tablero, les estoy colocando algunos apuntes. Si, por ejemplo, un limón se seca, recuerden un limón que está totalmente seco y lo prueban, él simplemente ya no sabe ácido, sabe amargo, sabe feo, pero el ácido se le perdió porque ya no tiene un detonante que le permita liberar lo que aporta la acidez o lo que aporta la basicidad. Básicamente eso se hace a través de una pareja de iones. El ion hidronio, que tiene la fórmula química H3 o más, y el ion hidróxido, está así. Y el ion hidróxido, que tiene esa fórmula química OH-. Esos iones aparecen porque el agua, al tener un equilibrio entre ellos dos, se inclina de acuerdo con el tipo de la sustancia, sino que si la sustancia tiene tendencia a liberar los iones ácidos, disminuye el pH o en ese caso aumenta el contenido ácido, y al contrario, si tenemos una sustancia que tiende a liberar los iones hidróxido o hidroxilo,
Entonces, lo que vamos a ver es que el pH va a aumentar y va a tener ese sabor como no ácido, en el caso contrario, digamos, esa parte retórica todavía la debo practicar muy bien de sabores y cosas entonces para que se extienda el punto. No lo dejo en jabonoso, o en leche o en cosas que no son así. Bueno, cloro, por ejemplo. Sí, todo lo que tiene que ver con detergentes, jabones, cosas de limpiar es como el mejor ejemplo de lo que es algo que tiene un grado de basicidad. Entonces, siempre es muy importante eso. Miren que acá entra en juego el concepto de equilibrio. Para que una sustancia sepa ácida o genere algo ácido, es porque hay otra que le está ayudando, le está contribuyendo con su contraparte. Si no, nada de la naturaleza podría saber ácido o saber básico. Listo, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes? Hay una cosa fundamental, el pH es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia, la concentración es una cantidad intensiva. Por eso, entonces, alguna vez se los mencioné, pero, y me disculpa, profe Claudia, por el ejemplo que voy a colocar, pero alguna vez les comenté que, por ejemplo, las pruebas de embarazo ambulantes, que necesitan un papelito, una gota de orina, y ya con eso se determina cuál es el pH completo del cuerpo o el cambio de pH de la región lumbar femenina, digamos así, o la uretra, exactamente. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, alguna curiosidad? Entonces preguntémosle a Andrés. A ver, Andrés. Andrés, Andrés, entonces definitivamente, ¿cómo podrías tú describir lo que ocurre cuando tú mezclas la Coca-Cola o cuando tú destapas la Coca-Cola? ¿Qué observas frente al equilibrio? Vamos a una Coca-Cola. La Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un pH igual a 3, recién destapada. Cuéntame qué es lo que está pasando con ese equilibrio. ¿Qué pasa con el tiempo cuando no es una Coca-Cola, una gaseosa destapada? ¿Y el gas que hace? ¿Qué le pasa el sabor? Hay aguapanela. ¿Qué? ¿Y la aguapanela será más ácida o más básica que la básica, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿qué pasó? Es una sustancia que es muy ácida, ¿qué le va a pasar a ella con el tiempo? ¿Qué pasa con el gas? Va a tender a convertirse más en base. Sí. Al agua que a saber algo. Básicamente llegar a la Ahora sí, cuéntale en tus propias palabras que vamos a decir. Ahora sí quiero escucharlo. A ver, cuéntame. Mientras pasa el tiempo, una sustancia que es ácida o más base va a intentar llegar a ser, a llegar al punto neutro que es el cielo. Ok. Dependiendo de lo que esté disuelto en ella, sí, estamos de acuerdo. En el caso de la gaseosa, el gas que tiene es dióxido de carbono, y ese es prácticamente el objeto de la experimentación que más tardecito les voy a mostrar. Si te das cuenta, o sea, definitivamente el gas dióxido de carbono algo le aporta a la gaseosa que hace que su pH sea bajo. Si nosotros dejamos esa gaseosa a la intemperie, pues escapa el gas por su solubilidad, ¿no es cierto? Los gases tienen una solubilidad baja en el agua y si hablamos de cambio de temperatura, peor. La dejo a la temperatura ambiente, pues vamos a tener menos contenido de gas. Al tener menos gas, pues claro, el equilibrio hacia dónde tiende. Pues tiende hacia la zona donde no tengo dióxido de carbono, hacia el otro lado. Y hacia el otro lado es bicarbonato más o menos, sería entre 6 y 8, sería más o menos, entre 5 y 8 más o menos el pH que lograríamos obtener ahí en esa solución que ya no tiene dióxido de carbono. Sí me hice entender, Andrés. Ok, vale. Para los demás quedó entendido. Gracias, profe Sergio. Sí, muy buenas también su
su aporte ahí frente a este tema. ¿Hay alguien más que quiera preguntar o así está bien? La siguiente pregunta se la dejaré a Sebastián, ¿no es cierto? Me falta Sebastián. Bueno, entonces, cuando termine alcalinidad, la siguiente pregunta es para Sebastián. Bueno, como nosotros anteriormente estábamos viendo esta escala y estábamos mirando que las sustancias tienen una solubilidad como tal, vamos a tocar una variable que tiene que ver muchísimo con conservación de flora y fauna. Y yo sé que ustedes todos no son ingenieros ambientales, pero creo que la parte ambiental es una obligación conocerla todos desde nuestra cotidianidad, porque pues es donde vivimos, ¿no? Nuestro planeta. Y si no conocemos cómo funciona, pues difícilmente podemos saber qué hacer por él. Una de las variables que voy a tocar es la alcalinidad. La alcalinidad es una propiedad que tiene todo cuerpo de agua. Un río, un lago, el océano, la quebradita que pasa por mi casa, el agua que yo consumo, todo cuerpo de agua va a tener una característica muy especial que se llama alcalinidad. Esta variable de alcalinidad está muy asociada con equilibrio, precisamente dependiendo del tipo de alcalinidad que yo pueda tener en el agua y que ya la vamos a ver, pues nosotros vamos a tener un equilibrio. ¿A qué se debe la alcalinidad? A la presencia del dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono puede estar presente en forma gaseosa, como CO2, que es la forma más normal que la encontramos en forma gaseosa, pero también existen otros aportes de carbono, como es el carbonato, que está presente precisamente en todas las formaciones rocosas, en este caso los arrecifes coralinos como tal, son seres vivos, lógicamente, pero ellos requieren para sus estructuras, para que se formen sus estructuras, altos contenidos de carbonato de calcio. Y el agua disuelve esos carbonatos en forma de bicarbonatos. Para que eso se lleve a cabo en la naturaleza, el dióxido de carbono perdona ahí que tengo mis problemas con esta, pero ahí borro acá un momento. Para poder nosotros entender un poco este proceso, se voy a colocar acá. El dióxido de carbono, el CO2, se disuelve en el agua para generar bicarbonato o iones bicarbonato. H, C, O, 3. Y para que esto ocurra, requieren la variable que acabamos de ver. Requieren un pH. Entonces, por eso, cuando hablamos de la acidificación de los océanos, es porque hay altos contenidos de dióxido de carbono que el agua no está en capacidad de asimilar más. O sea, el agua tiene una capacidad de asimilación de dióxido de carbono para pasarlo a bicarbonato, pero esa capacidad de asimilación está asociada con una constante de equilibrio y esas constantes de equilibrio requieren unas concentraciones. Entonces, yo no puedo aumentar el dióxido de carbono hasta el máximo y decir que los océanos definitivamente son los grandes captores, entonces 36.300 toneladas de dióxido de carbono se las boto al océano y que él mire allá a ver cómo hace. Él no puede hacer eso porque él tiene una constante de equilibrio. Él tiene una capacidad de asimilación que va sujeta a esa constante de equilibrio. Por esa razón, la acidificación de los océanos lo que está generando es no bicarbonato, que sería lo deseable. Lo deseable es tener bicarbonatos en el agua para que de esa manera haya una alcalinidad de este tipo, que es la que nos interesa en la naturaleza, sino que nosotros vamos a tener ácido carbónico. Y el ácido carbónico disuelve absolutamente
todo lo que haya dentro del agua, todo lo sólido que tenemos en nuestras formaciones de arrecifes coralinos, todo ello va a ser damnificado por la presencia de ese ácido. Esa es la única forma que tiene el agua de asimilar el exceso, lo que no está en equilibrio. Ella lo que hace es asimilar todo eso que le quedó, que le sobró, que ya no pudo más, pasa a ser ácido dentro del agua y de esa manera se genera la acidificación de nuestros océanos. Por esa razón, la pregunta que yo hacía de los árboles. Yo puedo sembrar muchísimas hectáreas de árboles, que esa es la política actual, ¿no?, que nosotros observamos. Siembra árboles y asegurarás que vamos a tener un punto de captación de CO2 del ambiente. Sí, pero las plantas también tienen una capacidad de asimilación, porque la planta no asimila 100% el dióxido de carbono que está entrando. Ella también tiene una reacción química en equilibrio que hace que capte o capture ese dióxido de carbono. Y la cantidad que ella puede capturar, fíjense que no es muy alta. Lo que quiere decir que así siempre los árboles que siempre, el dióxido de carbono siempre estará en exceso. Y ese exceso de dióxido de carbono es el que genera todos los problemas climáticos que tenemos actualmente. O sea que, ¿la solución cuál es? Pues disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se está emitiendo al ambiente. La solución no es sembrar árboles y pensar que los océanos son los grandes captores, entonces no importa. La cantidad de dióxido de carbono llegará allá y algo pasará. Y lo que pasará es la acidificación precisamente de nuestros océanos. Aquí está muy involucrado el concepto de la ley de Henry, donde nos habla precisamente de la capacidad de asimilación de un gas a unas condiciones de temperatura adecuadas. Entonces, digamos que este es el comienzo de la alcalinidad. ¿Por qué es tan importante la alcalinidad tenerla en cuenta en un sistema natural? Porque la alcalinidad es la variable que de manera, digámoslo así, indirecta, nos permite relacionar la cantidad de dióxido de carbono y el pH del agua con una variable que nos brinda una información sobre la calidad de ese ecosistema, sobre el posible equilibrio que hay en ese ecosistema y que no van a morir especies tan importantes como en este caso, en la fotografía que estoy mostrando, los arrecifes coralinos. No sé, profesor, si hay alguna observación con respecto a lo anterior, alguna aclaración. Sí, algo para complementar. Recuerden que en el corte pasado nosotros habíamos hablado de la ley de Henry. Recuerden que la solubilidad se afecta por dos variables, la temperatura y la presión. En el caso de los gases, recuerden que entre más frío, entre menos la temperatura, la solubilidad es mayor, pero también se afecta por la presión. Miren que uno podría pensar cómo hace, por ejemplo, el CO2 un gas para llegar a un coral. Es básicamente porque la columna de agua hace o favorece que ese CO2 se solubilice en el agua y que logre alcanzar los polares que a su vez lo van a captar. Y al captarlo y estar en exceso es que en vez de llegar el CO2 o en este caso el bicarbonato, lo que va a aparecer es el ácido carbónico, que es el que daña los corales y lo hace nada todo. No sé si de pronto ustedes recordarán el concepto de lo que es la marea roja, lo que se llama la marea roja. Saben que la marea roja es básicamente una alga tóxica, se produce por una alga tóxica, que básicamente es una alga ácida que desbarata todo. Y que pues inicialmente se creía que era algo mandado por el infierno, por el diablo, es así. Pero luego se dieron cuenta que era por el vertimiento de residuos ácidos de algunas compañías. Entonces, como lo mencionó Claudia, hay una cosa y es que hay las plantas, uno las malentiende como que están hechas para absorber contaminantes, para hacer unos arbolitos que nos cambian y nos ayudan a respirar, pero en realidad pues ellas lo procesan a su manera. Y pues no todas las plantas, hay algunas que al ganar acidez se vuelven tóxicas y dañan más. Entonces miren lo importante en este caso que es conservar una alcalinidad. La mayoría de los seres vivos no funcionamos en condiciones ácidas. Y le estaba notando en el tablero.
¿Por qué nos daña el estómago? ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos aumenta la acidez. Tenemos un estómago que genera ácido. Si nosotros no lo equilibramos, nos mantenemos un grado de alcalinidad, le da unos reflujo, nos marea. Y finalmente, pues, ¿qué es la solución que hacemos? Utilizar una solución, algo básico para compensar. Y hay que sea tan importante ese concepto de alcalinidad, no solamente en los seres humanos, sino en general en todos los seres vivos. El agua no puede ser ácida. El agua que uno consume en la canilla tiene un cierto grado de basicidad para que uno la pueda digerir. Si no, también le da un reflujo también enfermo. Quería complementar por ahí. Ok. ¿Alguna pregunta de los participantes? Gracias, profe Sergio. Muy chévere. Muy bien. Una pregunta, chicos. Gracias. ¿Sí? ¿Ya todo correcto? Aquí les traigo entonces, aquí les traigo entonces esos diagramas, digamos así, que nosotros podemos utilizar para tener una carta de ruta frente a ese comportamiento del dióxido de carbono debido al pH. Observen muy bien cuáles son las constantes de equilibrio y en dónde las encontramos. Las constantes de equilibrio las encontramos en estos puntos de intersección. Ustedes saben que los puntos donde la concentración es constante es donde nosotros conseguimos ese equilibrio. No olviden que en este primer diagrama tenemos un porcentaje de carbono inorgánico total, porque así es conocido el carbono involucrado en estos equilibrios como carbono inorgánico, porque proviene del dióxido de carbono, luego pasa a bicarbonato y finalmente a carbonato. ¿Qué es importante aquí anotar? El pH es súper importante, porque a medida que nosotros vamos aumentando el pH, va bajando esa concentración de dióxido de carbono y va aumentando la concentración del bicarbonato, como yo les estaba mencionando anteriormente. Si yo tengo ese equilibrio o está en equilibrio mi sistema, logro que ese dióxido de carbono definitivamente se ionice, favorecido por el agua, al ion bicarbonato. Este ion bicarbonato tiene un equilibrio también. ¿Con quién? Con el dióxido de carbono. A medida que el dióxido de carbono disminuye y aumenta el ion bicarbonato, empieza inmediatamente a subir el pH y el pH me va favoreciendo la formación de otro de los iones muy importantes dentro de este equilibrio, que es el ion carbonato. Entonces yo voy a tener un punto de intersección entre el bicarbonato y el carbonato que va a estar representado por su constante de equilibrio. Quiere decir que yo puedo analizar sistemas dióxido de carbono, bicarbonato a través de su constante de equilibrio o sistemas bicarbonato, carbonato a través de su constante de equilibrio. Así como lo vimos, productos sobre reactivos, utilizando la constante de equilibrio. Todo cuanto yo calcule a partir de mi constante de equilibrio está en equilibrio. Quiere decir que si yo necesito calcular concentraciones de equilibrio, utilizo estas constantes de equilibrio. Las líneas que están representadas acá en colores son líneas de equilibrio, ¿vale? Pero los puntos de encuentro entre los diferentes sistemas son los equilibrios de esos sistemas, como ya lo mencioné, dióxido de carbono, bicarbonato, bicarbonato, carbonato. Aquí abajo observamos cómo aparecen esas líneas de equilibrio y es importante saber cuándo podemos hablar de acidez alta y de basicidad alta. Fíjense que aquí en esta segunda gráfica hay iones que se comparten o especies químicas que se comparten, por decir algo, los iones hidronio con el ácido carbónico. Pero para que haya iones hidronio se necesitan pHs muy bajos, ¿listo? Por ejemplo, pH de 1, un pH de 1 o de 2 va a tener mayor probabilidad de tener iones H+, es decir, iones hidronio puros y ácidos carbónicos
empiezan a disminuir la concentración del ácido carbónico, empieza a disminuir su concentración. Sin embargo, a medida que aumentamos en pH, observamos que el ácido carbónico aumenta su concentración y el hidronio disminuye abruptamente. Fíjense que los iones hidronio tienden a disminuir su concentración de manera lineal, mientras que el ácido carbónico lo hace de una manera, digámoslo así, logarítmica o exponencial. Los iones hidroxilo también tienen una característica muy importante y es que ellos, su variación es lineal, mientras que los carbonatos tienen una variación de tipo exponencial. Eso hace que los sistemas, cuando un sistema alcance un pH de 14 o de 13, que son pH muy altos, es porque definitivamente lo que tenemos es una alta concentración de iones hidroxilo. Altísimas concentraciones de iones hidroxilo que generan impactos gravísimos en la naturaleza porque son corrosivos, fuertemente corrosivos. Y en el caso de los ácidos fuertes, en pH 1 y 2, sí que se va a generar un problema gravísimo porque la vegetación es la primera afectada en todo este proceso, porque se va a observar que se quema la vegetación por la presencia de esos ácidos fuertes. No sé, profesor, si hay algo que quisiera usted mencionar. Ah, espera, qué pena ahí, quería comentarles algo también. Cuando nosotros tenemos estas constantes de equilibrio, así como calculamos el pH, y P, no olviden que P es un operador matemático, ¿no? P es el menos logaritmo en base 10. Entonces, si usted quiere calcular el pK, simplemente aplique el logaritmo en base 10 a la constante de equilibrio. Por decir algo, si tienen ahí una calculadora, calculen cuál es el pK de 4.3 por 10 a la menos 7, que es la constante de equilibrio del bicarbonato. Si quiere alguien haga ese cálculo, a ver cuánto les da. Esto es lo que debemos hacer. El logaritmo en base 10. Sí, es en base 10, señor. Eso, chicos. Logaritmo en base 10 de 4.3 por 10 a la menos 7. Menos 6,33. Entonces, como es menos el logaritmo, entonces el menos con el menos que te acaba de dar, te queda positivo. Ese valor que acabas de obtener, 6,37, ¿me dices? 6,36. 6,36, muy bien. Aquí en este gráfico está representado como 6,4. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Este es el punto de equilibrio entre los iones bicarbonato y el ácido carbónico. Miren, aquí está. Este es el punto de equilibrio. A ese pH nosotros logramos tener un equilibrio entre el ácido carbónico y el bicarbonato. Para eso es que nos sirven las constantes de equilibrio, para saber también a qué pHs vamos a obtener esos equilibrios. Si nosotros estamos fuera de esos pHs, ya no tenemos esos equilibrios, sino empezamos a tender o hacia todo bicarbonato, o hacia todo ácido, o hacia todo carbonato, o hacia todo bicarbonato. O sea, dependiendo de esas constantes de equilibrio, si tú haces ahora el menos logaritmo de 4,68 por 10 a la menos 11, que es la otra constante de equilibrio entre bicarbonato y carbonato, te da 10,33. Y ese 10,33 significa que a ese pH yo tengo un equilibrio bicarbonato-carbonato. ¿Sí quedó entendido? Bueno, y para hacer otra parte de anotaciones, A ver, sí. miren lo complejo que puede ser un equilibrio químico. Nosotros, en general, en los cursos de química, abordamos reacciones de todos los reactivos, solventes en productos, listo. Sin embargo, miren en este gráfico, nosotros estamos hablando de dos especies, básicamente que están a los extremos, el ácido carbónico y el CO2. Entre los dos, que podríamos considerar el caso más ácido del caso básico,
Miren todo el montón de especies que aparecen en la mitad. Quiere decir que la reacción química entre ambas especies puede generar en su proceso todos estos iones y estas especies que la profe justamente está mencionando. Y miren que entre todas ellas se favorece la aparición o la desaparición de otras. Este concepto de pH es tan importante, es tan fundamental que básicamente es la manera de explicar la gran mayoría de problemas ambientales que tenemos hoy en día. Lo que le pasa a los ríos, la muerte de peces, la contaminación. Mucha parte de eso viene de alterar estos valores que tenemos. No tienen que los extremos son malos en ambos sentidos. Si tomamos algo demasiado ácido, es malo. Si tenemos algo demasiado básico, también es malo. El ácido, que ya lo conocemos bien, o lo ven en las películas de terror, en todas partes donde dicen que el ácido sulfúrico los va a derretir y ese tipo de cosas. El caso de la basicidad también es peligroso. Por ejemplo, alguien de casualidad se ha quemado o ha tenido alguna alergia con jabón de cocina, con platos. Ya ven, los alipes que es porque la empleada doméstica no los pone a lavar platos. Yo me quemé con soda haciendo jabón. Por ejemplo, la soda cáustica, las abuelas, sobre todo han visto que las abuelas les tocó pues trabajar mucho, normalmente tienen las manos rojas, con manchas. Eso, por ejemplo, es un efecto de estar en contacto con el jabón de lavaplatos. Si uno se unta jabón lavaplatos y lo deja ahí, eso empieza a arder. Eso quema también, es corrosivo. Cualquier alteración con respecto al pH, del pH natural de cualquier cosa, hace que tienda a diluir o a disolver ese pH hasta que alcance el equilibrio. Por eso, aunque sea muy exagerado, y uno a veces, y perdón, pero diré, uno a veces, digamos, le tiene muchas, diga, ay, las mujeres comienzan de cremas, ¿para qué? Para que miren que la principal intención de las cremas ni siquiera es que uno huela rico, ni las cosas, sino mantener un pH estable, porque cualquier extremo, para cualquier lado que nos vayamos, es donde la piel se empieza a poner fea, uno se empieza a arrugar, uno, por ejemplo, la gente que hace barritas han visto que las manos también se les vuelven nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que hacen barritas tienen las manos vueltas nada. Ah, bueno, está bien. La mayoría de los que hacen barras se les olvida lavarse las manos, y el metal tiene componentes que se pegan a la piel y la van dañando. Entonces, miren lo importante que es conservar siempre, y en general toda la naturaleza siempre es su punto ideal, siempre está en un equilibrio. Cualquier desplazamiento de ese equilibrio genera daños. Y finalmente, el último comentario, noten que las constantes de equilibrio manejan cantidades muy pequeñas. Siempre están por de la -7, a la -11, a la -14. Que uno en principio plantea que pueda tan poquita, ¿qué va a hacer? Y todo el daño que pueda hacer una constante de 4 a la recurrir a la -7, inclusive con un valor más bajo todavía. Como bien saben, la química tiene que manejar algunos indicadores para poder entender estas cantidades. O sea, yo no le puedo decir o es muy difícil para uno decir a alguien, es que la acidez es 4 porque era -7. Pero si nosotros le decimos que la acidez es igual a 6, igual a 8, es igual a 10, son números más comprensibles. Por esa razón es que se utiliza este artilugio matemático, la profe lo denominó como el operador P. Los operadores P son básicamente negativos de logaritmos en base 10 que se utilizan para llevar potencias de 10 a escalas numéricas naturales, que son fáciles de interpretar. Entonces, por esas razones que existe el pH. Por eso es que la escala tiene estos números tan elegantes, tan bonitos, tan chéveres. Y no estos otros números feos, pues digo feos en el sentido de que son visualmente más difíciles de entender. Entonces, por eso es que se usa ese operador y por eso es que la propia justamente nos introduce el uso de estos logaritmos. Normalmente nosotros nunca interpretamos la acidez, o al menos las personas que somos del común, o los ingenieros químicos, no lo entendemos desde la constante. La profe que sí es poderosa y está en otro nivel de sabiduría sobre nosotros, ella sí ve las constantes, así cuenta las potencias de 10, y eso está muy ácido, muy básico. Uno sí le toca transformarlo como para darle ahí el punto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Ok, gracias, profesor. Y ahora viene, pues, lo que voy a enseñarles en el día de hoy, una
quise traerles algo práctico también para que ustedes puedan como verlo desde las dos perspectivas, ¿no? Desde lo teórico, que es cómo voy a mirar esos equilibrios de la alcalinidad, a lo práctico, que cuáles son, digamos, aquellos puntos claves dentro de estos procesos. Pues en la práctica que les voy a mostrar, requiero que solamente tengamos en cuenta dos cosas. Primero, recuerdan que cada constante de equilibrio tiene un pH involucrado. Existen unas sustancias que nosotros empleamos para, en el laboratorio para nosotros determinar, ellos también tienen una constante de equilibrio, mejor dicho, y con esa constante de equilibrio del indicador podemos determinar a qué nivel de acidez o de basicidad nos estamos refiriendo de acuerdo con el color que él dé. En mi caso, yo tengo dos indicadores. El primer indicador va a ser la fenolftaleína, que su punto de indicación da un color fucsia. Y ese color fucsia nos indica que el pH que tenemos para esa solución es 8.3. Los indicadores son utilizados para eso. Nosotros tenemos indicadores para pHs ácidos y básicos. Existen tablas de indicadores con más de 200 indicadores, hasta más. Creo que la tabla que alcancé a leer tenía 500 indicadores para que yo lo pueda emplear para pHs muy específicos. Entonces, si yo quiero pH 9.2, tengo ya el indicador para ese 9.2. Que yo necesito pH 11. Hay un indicador para pH 11. Entonces, cada uno de los indicadores me refleja el pH en el cual se encuentra una solución determinada. En nuestro caso, vamos a emplear dos indicadores. La fenolftaleína, cuya indicación nos va a arrojar un pH de 8.3, quiere decir que si nos vamos a nuestra grafiquita, 8.3 es más o menos por acá. Más o menos por acá estaríamos hablando de un pH, aquí este pH 8.3 por acá, este pH 8.3 sería por acá. Quiere decir que nosotros estamos empezando a tener una alcalinidad tipo carbonato, ¿cierto? Y tenemos algo de alcalinidad tipo bicarbonato, un 8.3, ¿vale? Entonces, para el caso de las aguas, para el caso del agua, 8.3 significa que tiene ya una alta alcalinidad. Entonces ya tenemos un agua alcalina, ¿sí? Si no da 8.3, puede ser que el agua esté por debajo de ese 8.3, ya el agua tendrá bicarbonatos y tendrá ácido carbónico. Quiere decir que estamos tendiendo hacia una acidez. Entonces, hacia estos rangos tendemos a una acidez, hacia los rangos altos, por encima de 8.3, vamos a tender a una basicidad. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la práctica se mira si hay acidez o hay basicidad y se cuantifica la alcalinidad de acuerdo con esa acidez o basicidad. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de alcalinidad. Si me da con fenolftaleína, pues tenemos alcalinidad tipo F. Si me da con azul de metileno, de verde de bromocresol, que es o heliantina, con él vamos a trabajar en estos rangos por debajo de 8.3 hasta que cambie a un color amarillo y en ese momento tenemos un pH de 4,5. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar en las aguas o definitivamente en aguas es que tengamos la alcalinidad adecuada para evitar, digamos, de esa manera podemos determinar, si el sistema está en equilibrio o no. Si nosotros tenemos datos por este lado, acidez, o datos por este lado, basicidad, los sistemas no están en equilibrio.
algo está ocurriendo en el sistema, debe haber algún proceso que está ocurriendo en la naturaleza y que está afectando como tal el ecosistema. Puede haber muerte de microorganismos, pueden haber muerte de plantas, especies que estén en la zona o incluso afectaciones al ser humano. Entonces, por esa razón se habla de afectaciones en la salud y en preservación de flora y fauna. Siempre la legislación nacional consigue o busca que la calidad del agua se mida para eso, para evitar afectaciones en salud y para preservar la flora y fauna como tal de una región. No sé, profe, si tiene alguna pregunta. Bueno, voy a hacer otra anotación y me disculpas, profe, y muchas intervenciones. Listo, ¿alguien tiene una pecera o tiene una pecera? Sí, ¿qué peceritas tienen? ¿Han visto las personas que tienen peceras grandotas, que tienen peces así elegantes, peces moneda, peces wow? Bueno, una de las cosas que se utiliza, por ejemplo, para limpiar peceras es el azul de oxígeno. Como bien saben, para que los peces exclusivos, los beta, por suerte, son los peces muy todoterreno que uno puede tener de cualquier forma y el pececito está bien. Pero ya si uno opta por peces más finos, de esos así coloridos, grandotes, ellos solamente pueden sobrevivir en una condición de pH, en un rango de pH muy cerrado. Básicamente, cuando se limpia una pecera, siempre se recomienda que se agreguen goticas de azul de metileno, porque el azul de metileno sirve para indicar cuando el pH está bien. Entonces, ¿qué le dicen a uno? Echa azul de metileno y empiece a agregarle, por ejemplo, agua de una quebrada, o sea, no agua de la canilla, sino agua de una quebrada, hasta que él se vuelva de color azul. Cuando se vuelve de color azul, quiere decir que la concentración de los iones es adecuada para que el pececito pueda sobrevivir. Entonces, no es que se lo echen para que el agua se vea azul y qué bonito, para decirle a los niños que el agua de pinta de color azul. No es porque necesariamente tenemos que medir el pH. Como lo indicó Claudia, los indicadores de pH son muy utilizados. La ciencia ficción, sobre todo las series y las películas de policías, creo que siempre se van para determinar, por ejemplo, que un río está envenenado, que alguien virtió cianuro en el río, con un goterito, ustedes ven que sacan su equipo de laboratorio químico, le echan goticas de cositas y él cambia de color. El cambio de color es porque concluyen que el río, por ejemplo, está envenenado. Pero ¿cómo saben eso? Porque tienen unos indicadores que les va a decir que si el pH se movió hacia un determinado valor, entonces quiere decir que hubo algo que lo alteró. Noten que el pH no es una cantidad que yo simplemente mide metiendo la lengua. No es que yo cojo un limón y diga, esto tiene un pH más o menos de 3, sino que tenemos que ayudarnos para saber exactamente qué valor. El pH, miren que un cambiecito pequeño en el pH puede alterar totalmente un ecosistema, lo daña, cambia los microorganismos. A nosotros, por ejemplo, pasa mucho. ¿Cuáles son, por ejemplo, los efectos negativos que tiene la contaminación? Por ejemplo, por el lado de Estados Unidos y todo eso, ha sido alterar el pH de las aguas para que otros peces foráneos puedan llegar. Entonces, no sé si de pronto en el Discord Channel alguna vez hablaron de la invasión de lo que se llama un pez tigre, un pez escorpión. Es un pez grande, rayado, que mata la fauna, que estaba matando la fauna local. Y el pez de donde apareció, la gente en su estilo de contaminación le permitió que él encontrara su pH para moverse para allá. Cambiaron los microorganismos, la vegetación y el pez dijo, uy, y cayó toda la comida, me voy para allá y de paso mato a todo el mundo porque yo soy el depredador, soy un macho alfa y en mi lugar de origen, entonces, tengo los mismos peces, pero voy para acá que estoy mal. Listo, por eso es tan importante todo eso que menciona la profe. Ok, gracias, profesor. Sí, señor. Estamos completamente de acuerdo. Igualmente, señor. Digo otra cosita. Ahora, una pregunta que puede surgir acá es ¿por qué hay tantos indicadores de pH? Lo que, digamos, la parte mala de los indicadores de pH es que ninguno es universal. Casi todos únicamente cambian de color en rangos de pH muy específicos. Sí. Por eso es que hay tantos. Por eso es que hay un montón y básicamente lo que uno aprende
por ejemplo, ya en la teoría a la hora de evaluar aguas, es que le dicen, no, mire este rango de pHs y mire con cuál indicador es que se puede dar cuenta el número en particular. Ahora, algo que de pronto la profe ahorita nos cuenta de su experiencia es cómo sabe uno qué pH buscar. Por ejemplo, ya eso está estandarizado. Entonces, si uno va a buscar, por ejemplo, presencia de cloro o exceso de cloro en el agua, por ejemplo, va a buscar cianuro, o no sé, profe, de pronto debes tener toda una experiencia bien cinematográfica de una sustancia recontrapoderosa del arsénico, es una cosa bien guau. Y, pues, ¿de qué manera sabe uno qué pH buscar? Sí, sí, en realidad, pues, como les voy a mostrar a ustedes ahorita en la prueba de laboratorio, nosotros aquí en alcalinidad, o sea, lo que se busca es este rango, asegurar que nosotros tenemos presencia de bicarbonatos en su rango de pH, ¿sí? Pero si nos sale que el agua es ácida o sale que el agua es básica, pues nosotros ya poder determinar que definitivamente el agua no es alcalina, no tiene alcalinidad, y eso tiene unas consecuencias en los ecosistemas muy especiales. Entonces, por esa razón, la prueba de alcalinidad es la prueba reina para todo lo que son sistemas naturales. Por eso quise traerlos a ustedes, porque es un equilibrio natural en la naturaleza y en todos los sistemas. En nosotros los seres humanos también opera el concepto de alcalinidad para poder mantener esa dinámica y ese equilibrio en todo lo que nosotros, digamos, en todos los sistemas naturales que operan en nuestro planeta. En el momento en que esos equilibrios cambian, pues se forman otras sustancias, ¿sí? Se forman sustancias indeseables que finalmente se reflejan de alguna forma. En el caso de los acuarios, y aprovechando la explicación del profesor, en los acuarios también tenemos la inyección de dióxido de carbono cuando queremos tener planticas verdes. Generalmente las plantas verdes, como ustedes saben, son captores de CO2. Para que nosotros tengamos un acuario bien hermoso, lleno de plantas de todos los tamaños y variedades, necesitamos inyectar dióxido de carbono. Y las primeras especies que en las ventas de acuarios le dicen a uno es, coloque guppies. Los guppies aguantan pH bajos y oxígenos disueltos hasta de 4. O sea, son peces bien aguantadores, los guppies. Entonces, agregan CO2 para que las plantas crezcan, y si no se mueren los guppies es porque definitivamente los pHs no están por debajo de 4. Digamos que ese es un indicador natural, un bioindicador que en los acuarios suelen utilizar muchísimo cuando necesitan que haya altas poblaciones de planticas, que hayan bastantes plantas o especies de plantas en un acuario. Ese, por un lado, es muy importante tenerlo en cuenta, porque el dióxido de carbono en los acuarios también es muy utilizado, pero ojo, él puede generar acidez, y esa acidez puede afectar a aquellos peces que definitivamente son poco tolerables a los ambientes ácidos y se pueden morir los pececitos. Eso quería como aclararlo también frente, adicionar, mejor dicho, frente al tema de los acuarios. Bueno. Esto lo vamos a utilizar ahorita en el tablero, entonces, ¿qué es lo que voy a mostrarles? Esta es una consecuencia de la alcalinidad en suelos. De pronto ahorita estaba hablando solo en aguas, ¿no? La generación de ácido carbónico y demás. Pero lo que decía el profesor, nosotros podemos tener muchas cosas en un suelo, pero si no hay alcalinidad adecuada, pues nosotros vamos a tener déficit de ese nutriente en la planta. Entonces, por decir algo, la consecuencia de la alcalinidad tipo carbonato en suelos es que hay baja fijación de hierro. Entonces, aquí observemos, miren, si hay alta alcalinidad, si es muy fuerte la alcalinidad, nos ubicamos aquí y observamos que en el hierro, si hay alta alcalinidad, hay baja concentración. ¿Qué se observa inmediatamente en la planta? La aparición de manchas amarillas. Entonces, fíjense que la acidificación de suelos y suelos demasiado básicos, ni ácidos ni básicos, hacen que definitivamente ciertos nutrientes y micronutrientes en el suelo hagan falta.
y entonces la planta no pueda absorberlos, porque ella lo absorbe a través del agua. Si esa sustancia no está disponible en el agua, pues la planta no la puede absorber. Y por esa razón, las plantas empiezan a sufrir una serie de cambios que son muy visibles debido a la alcalinidad del agua que se está utilizando para el riego. Por esa razón, vuelvo e insisto, la alcalinidad es la prueba reina frente a todos estos procesos. No sé, profe, si quiere adicionar algo más o así No, estamos bien. ¿Estamos bien? todo muy bien. Ok, entonces ahora pasemos a lo que prometí. Voy a compartir con ustedes, primero voy a prender la cámara, pues ya ahora sí nos vamos a poder ver. A ver. Debes, profe, compartir la pantalla primero. Sí, es que lo que pasa es que no he podido entrar en donde estoy, tan raro. Espérenme un momentico. Me sacó de mi clase. Me sacó de mi, oiga, si no lo veo. No veo la ventanita. Espérate un momento, a ver, Teams. No estoy ahí. Teams. No me deja ver. Espera, a ver. Ok. Con un poquito de paciencia, pues por el cuestión del tiempo, pero damos la parte experimental. ¿Cómo? Porque en noviembre hay como 2 festivales. No, hay 3 lunes Pro que no vamos a ver. Profe, Ahora, ya, ahora sí. Volví. ahora sí, estamos bien. Ok, entonces voy a mostrarles a ustedes una prueba que se hace en laboratorio para poder determinar precisamente esa alcalinidad. Yo tengo una hojita de ayuda, entonces se la voy a mostrar. Esta es la hojita, está relacionada con el resultado que yo obtengo, ¿listo? Dependiendo de ese resultado, yo voy a anotar en el tablero después cuál es finalmente la interpretación del resultado, ¿listo? Bueno, esta es un agua normal, es un agua que se tomó o que se hizo el muestreo como tal en una quebrada cerca de la universidad que se llama Palmichar. Y con esta agua vamos a analizar qué le pasaría o qué fue lo que le pasó a 3 tipos de semillas. Estas semillas que ustedes observan acá, observenlas bien, es unas semillas que están germinando, incluso ya tienen gusanitos. Es una semilla de un árbol típico o endémico de aquí de nuestra zona que se llama orejo. Entonces, estas semillas de orejo se sometieron al agua de la quebrada. ¿Listo? Entonces, ahí observan ustedes que están germinando y demás. A estas otras semillas de orejo, si ustedes observan, le está apareciendo ya hongos y demás, se sometió a una alta materia orgánica, alto contenido de materia orgánica, casi al 32% de sacarosa. Quiere decir que aquí vamos a tener una variabilidad muy importante frente al contenido de carbono. Y a estas terceras las sometimos a una alta salinidad, es decir, a alto contenido de sales presentes en el agua, en este caso un 32% de cloruro de sodio. Entonces, observen que cada una de estas semillas va a tener una alcalinidad diferente. La presencia de sales, la presencia de azúcares, todo ello hace que cambie esos niveles de pH que nosotros estamos analizando en alcalinidad. Y eso me va a arrojar un resultado de alcalinidad.
Entonces, la idea es que miremos si el agua a la cual sometí estas semillitas y que supuestamente germinaron, tiene la alcalinidad que se requiere para este tipo de cultivo de un árbol endémico, es decir, es un árbol propio de nuestra zona que es aún más vulnerable que cualquier árbol que se pueda adaptar a un medio. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué pasa con el agua. Voy a acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir una cantidad de agua. La voy a hacer, digamos, de manera, no utilizando probetas ni nada, porque aquí me dejaron ninguna. Entonces voy a medir 75 mililitros de agua aquí en el medio. La primera prueba que debo hacer es fenolftaleína. ¿Listo? Entonces, voy a agregar 2 goticas de fenolftaleína. ¿Alguno de ustedes recuerda si me da fucsia qué color, qué pH tengo y qué color es? Perdón, si el color es fucsia, ¿qué pH tengo? ¿Recuerdan? 8.3. ¿Recuerdan? ¿Era? Si no lo escuchas. 8 punto qué? 3. Listo, 8.6. Entonces, si nosotros estamos en ese pH, entonces nosotros tendríamos una basicidad ya en esta muestra de agua. Entonces, es posible que eso que estoy observando en las semillas sea algo momentáneo y después las semillas empiecen a reflejar algún otro fenómeno que les ocurra. Por ejemplo, que empiecen a morirse a las raíces en lugar de germinar. ¿Listo? Entonces voy a agregar las 2 gotas de fenolftaleína y definitivamente el agua no se encuentra a ese pH. ¿Listo? El pH no es 8.3 porque quedó completamente transparente. Si el agua tuviese el color fucsia, nosotros ya podríamos decir que tenemos una alcalinidad alta debido a la fenolftaleína. ¿Listo? Bueno, ahora, como nosotros no tenemos ese color de la fenolftaleína, en este ensayo se dice que la alcalinidad por fenolftaleína es 0. Es 0 porque no tenemos esa alcalinidad, ¿vale? Entonces, para poder corroborar qué otra alcalinidad tengo, que es la de bicarbonatos exactamente, entonces voy a adicionar el azul de metileno. Junto con el verde de bromopresol. Les agrego. Y observo la coloración. Inmediatamente observo que se vuelve azul. Es decir, que él tiene una alcalinidad, porque si se volviera amarillo, definitivamente es ácido. Acuérdense que el 4,5 el color es completamente amarillo, pero yo no lo obtuve amarillo, yo obtuve un color azul. Quiere decir que este agua que nosotros tenemos acá tiene un equilibrio hacia bicarbonato. ¿Cómo sé qué cantidad de bicarbonato tengo en esta muestra de agua? Pues la voy a titular con un ácido para llevarla hasta color amarillo. Entonces, el ácido que voy a emplear es ácido sulfúrico con una concentración 0.02 normal y vamos a hacer la titulación respectiva. ¿Hasta qué color? Hasta color amarillo. Vamos a empezar a hacer la titulación. ¿Alcanzan a ver? Sí. Vamos a colocar acá. Vamos a hacer la titulación hasta que tome el color amarillo. Listo. Aquí ya tomó el color amarillo, le agrego una gotita de más, como para asegurarnos que no hay otro cambio. Listo, no hay más cambios. Listo, entonces esta es la alcalinidad, el volumen de ácido que yo gasté en esta muestra
es el representante o la cantidad que yo tengo de alcalinidad en esta muestra. Como nosotros no podemos expresar las cosas o las unidades de concentración no las expresamos en volúmenes, sino en miligramos por litro o en porcentajes o en molaridad o en normalidad, me imagino que todas esas unidades son bastante conocidas por ustedes. Nosotros aquí, esta alcalinidad representada por el volumen de ácido gastado, la vamos a representar en partes por millón de carbonato de calcio. Entonces vamos a hacer el cálculo, el volumen gastado fue, háganme un favor, me hacen la resta, entre 22.5 y 19. Yo la voy escribiendo acá en el tablero. ¿Cuánto da 19 menos 22? Qué bien. ¿Listo? Pues voy a hacerles el cálculo de la alcalinidad de esta muestra. Entonces, el volumen demuestra que yo tomé ¿cuánto fue? Yo les dije, me mido, o sea, no me di con probeta. Fueron 75 mililitros. 75 mililitros. El volumen de ácido sulfúrico que gasté, ¿cuánto fue? 3.5. La normalidad del ácido sulfúrico es 0.02 normal. Y ahora hago el cálculo de los miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces, 3,5, que es el volumen de ácido, lo multiplico por la concentración, que es 0.02 normal, y lo multiplico por un factor de conversión 50.000. ¿De dónde viene este factor de conversión? Del peso molecular del carbonato de calcio dividido entre dos equivalentes que son los equivalentes relacionados con la reacción química. No se preocupen por eso. 50.000 siempre es un factor de conversión que nosotros vamos a tener para poder pasar todo a litros, para poder tener todas las unidades de miligramos por litro que nosotros necesitamos. Por 50.000 y lo dividimos entre el volumen de la muestra. Y el volumen de la muestra es 75 mililitros. Ya sabemos que nuestro equilibrio no es básico, ni es ácido. Estamos manejando nuestro equilibrio en la zona del bicarbonato. O sea, nuestro punto en este momento es bicarbonato, porque nosotros al hacer la titulación nos dio en ese rango. Entonces quiere decir que primero tenemos ya asegurado que nuestro sistema está en una alcalinidad tipo bicarbonato. Ahora, hacemos el cálculo de la alcalinidad que tiene el agua. ¿Cuánto nos da? Regálenme el resultado. Entonces vayan multiplicando. 3,5 por 0.02 por 50.000 y lo dividen entre 75. ¿Cuánto nos da? 66.6. 66.6. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos disponible en el agua para poder neutralizar o ácidos o bases 76.6 miligramos por litro de carbonato de calcio. Y que nuestro equilibrio está todo relacionado con bicarbonatos. No tenemos ni carbonatos ni ácidos. Claudia, perdón, es 466.6. No, le iba a decir, estamos bonitos en la alcalinidad. Ya. Exacto. Sí, porque pues se me hizo, yo dije sería porque dejé el agua todo el fin de semana aireando. Sí, de pronto tengo mucha alcalinidad, no, bastante disueltos los iones en el agua. La alcalinidad es de 466,6 miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Qué significa eso? Esto es lo que el agua tiene disponible para poder soportar o poder tener la capacidad de neutralizar todos los ácidos o bases que le caigan a ella.
Por eso es tan importante que un agua tenga una alcalinidad, porque si el agua no tiene alcalinidad, cualquier vertimiento, cualquier descarga, cualquier descomposición ácida que haya natural, la va a afectar. Y si afecta el pH en cualquier momento, esa agua prácticamente queda inutilizable. Para un acueducto, por decir algo, sería gravísimo utilizar este tipo de agua ácida porque primero hay que neutralizarla antes de utilizarla. Entonces es más gasto para un acueducto. Por eso es tan importante asegurarse primero que el agua tenga una alcalinidad suficiente para soportar cualquier impacto de un ácido o de una base. No sé si quedó claro lo que hice, si hay alguna anotación, observación. ¿Cómo se convierte la alcalinidad pH? ¿O hay algún factor de conversión para llevar la alcalinidad pH? No, lo que se hace generalmente es que medir la alcalinidad para saber la cantidad de carbonato de calcio que tengo yo disponible en el agua, y el pH como tal, lo que hacemos es medirlo con el equipo adecuado. Sin embargo, con esta alcalinidad podemos asegurar que se cumple con la normatividad, porque la normatividad exige que el pH esté entre 5 y 9 unidades de pH. Por esa razón es que yo les digo que la normatividad tiene una razón de ser. ¿Por qué me piden entre 5 y 9? Si ustedes se dan cuenta, 8 y pico nos dio que no teníamos ninguna alcalinidad tipo F, o sea, estamos cumpliendo con eso. Y amarilla tampoco nos dio la muestra, sino nos dio azul. Tuvimos que titular hasta amarillo para poder asegurar que había una acidez. Entonces nosotros estamos cumpliendo la normatividad ambiental, que es entre 5 y 9. Por esa razón es esa amplitud en la normatividad, para poder asegurar que sí hay un rango aceptable de pH, pero que nuestra alcalinidad tiene un valor de 466,6, que nos asegura que el agua tiene una capacidad para soportar ácidos o bases. Ese es el equilibrio que se pide a nivel de normatividad y que la naturaleza necesita. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Adelante. Acá, pues ellos hicieron un cálculo con 0.2, yo hice con 0.02 porque es que veo ahí y la diferencia. La 46,66. Ah, ok, profe, lo que pasa es que por acá nos dicen que se nos olvidó colocar el otro cero de la, se nos olvidó colocar el otro cero de la normalidad. Ok. Entonces es 46,6. Exactamente, 0,7. Ah, 76,7, sí. Ok. O sea que ya qué pasaría, nos dio ya demasiado ácida. No tiene nada que ver con la acidez. Esto es lo que quiero mostrarles a ustedes. Nosotros tenemos una cantidad de bicarbonato aquí, ¿cierto? Esa cantidad de bicarbonato es la que el agua en este momento tiene para su equilibrio. En caso de que en el agua se vierta... Baja un poco la cámara para ver el tablero. Gracias. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Ok. En caso, este es el bicarbonato que tenemos representado como 46,7. ¿Listo? En caso de que un ácido o una base caiga sobre el agua, él va a tener la capacidad de neutralizar esos ácidos o esas bases. ¿Listo? La alcalinidad en un equilibrio natural es eso, la capacidad que ella tiene de neutralizar esos ácidos o esas bases que pueden caer en algún momento dado dentro de ese cuerpo de agua. Por decir algo, una empresa vierte sobre el agua de la quebrada Mensulí y esa empresa vierte ácidos. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene la capacidad para amortiguar esa cantidad de ácido. Esa es la pregunta que se hace cuando la autoridad ambiental hace seguimiento a los vertimientos.
sobre un río. Entonces dice, el río tiene una alcalinidad de 46,7 miligramos por litro de carbonato de calcio. Si yo le agrego el ácido de la empresa productora de baterías, que él vierte ácido sulfúrico al agua con una concentración de tanto, y entonces, ¿será que el agua del río tiene la capacidad para neutralizar esos ácidos de tal manera que el pH se conserve entre 5 y 9 unidades de pH? Esa es la finalidad de hacerle seguimiento a un vertimiento de una empresa. Mirar si la fuente hídrica que está recibiendo ese vertimiento es capaz de asimilar esa acidez o basicidad que está cayendo sobre esa fuente hídrica y asegurando siempre que se conserva ese pH en el río, entre 5 y 9 unidades, que es lo que exige la normatividad. Porque el río tiene una capacidad de asimilación y esa capacidad de asimilación está representada por la alcalinidad, que es el equilibrio del río frente a los ácidos y las bases. ¿Sí me hice entender? Sí, muchas gracias. Precisamente es arreglar. Sí, la regla, esta normativa es nacional, ¿cierto? Esa normativa es nacional. Para preservación de flora y fauna está la alcalinidad, el pH, también existe la acidez, los metales pesados también. Hay metales pesados también que están presentes en el agua. Listo, perfecto, Claudia, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. No sé si les pareció interesante, si quise traerles muchas cosas. Qué pena, demasiados temas de pronto, pero pues creo que la idea mía es que ustedes se lleven muy presente en su mente la importancia del equilibrio dentro de cualquier sistema natural. No sé, profe, me dirá usted qué otras cuestiones quisieran preguntar o abordar. Por acá, por ejemplo, están haciendo mención del río Medellín. Si tú conoces o has tenido noticias de nuestra querida fuente hídrica del río Medellín, algo que es muy particular en efecto. Entonces, todas esas normativas le aplican al río Medellín. El área metropolitana es la que se encarga de hacer esas mediciones constantemente. Y así es como, de cierta manera, ellos toman acidez en diferentes zonas. Y si alguno de esos lineamientos de alcalinidad se rompe, ellos inmediatamente van y buscan a la empresa responsable. Hay una cosa que siempre ha sido pues, como un debate ético al respecto. Por ejemplo, Claudio ahorita me pregunta si estoy diciendo mentiras. Y es que se considera que estas normas son muy flexibles. Aquí en Colombia somos muy, pero muy alcahuetas con este tipo de cosas. Las empresas básicamente pueden tener la capacidad que el rango de pH no es mínimo. Miren que el valor ideal está en 8.3 y aún así permiten que el agua pueda perder o generar unas bajas del pH hasta 5. Eso es un cambio drástico. Pero es que el río Medellín está como está, por eso es que no vamos a cumplir nuestro sueño de tener pececitos, tirarnos en balsa, cosas como esas, porque está muy mal controlado eso. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ellas para ahorrarse costos, o inclusive pues acaso el mismo Medellín es supremamente alcahueta con eso, les permite ese rango para que ellos tiren sus contaminantes, no vean que el río huele feo, que cambia de color, eso cuando cambia de color, que se pone azul, se pone rojo, se pone morado. Entonces, por ejemplo, las empresas de textiles vierten los residuos de sus colorantes. Eso altera fuertemente el pH. Y uno dice, ve, pero el río se puso morado y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la empresa demuestra o si le demuestra a la empresa que está en un pH, por ejemplo, de 5.1, ella está libre. No la pueden judicializar, así esté volviendo nada al río, si está en una práctica irresponsable. Entonces te dicen, no, yo estoy cumpliendo con la regla, no me pueden hacer absolutamente nada. Eso es algo pues de lo que siempre están peleando. Sí, es cierto. Por otro lado, pues, en realidad estos rangos tan altos de pH, si nosotros vamos a mirar nuestros equilibrios de carbonato, prácticamente nos están aprobando presencia de ácido carbónico
y aprobando presencia de carbonatos e incluso trazas de hidróxidos. Y ustedes saben que los organismos no trabajan a niveles de partes por millón, sino partes por billón o trillón. Para que ellos sufran un proceso de desaparición de poblaciones en ecosistemas, no se necesitan partes por millón incluso, se necesitan microgramos por litro o nanogramos por litro para que una especie natural desaparezca. Entonces, siendo tan permisibles con la legislación, lógicamente muchas especies se ven damnificadas por esas permisividades que hay frente a la regulación de variables tan importantes como son el pH y que muchas veces no se les ve como esa importancia y se les deja demasiada amplitud en su cumplimiento. Estamos completamente de acuerdo porque no se analiza la toxicidad que generan los organismos, sino se revisa la permisividad frente al emisario o al que está vertiendo finalmente sobre la fuente hídrica. Ese es el problema, que no se están analizando las especies de los ríos, sino se están analizando es el permiso de vertimiento solamente. Estamos de acuerdo. Pues no sé si ustedes quieran algo más que yo les pueda aportar frente a este tema. Espero les haya sido agradable la clase, que haya sido bastante enriquecedora. Para mí fue muy enriquecedor que el profesor estuviera en contacto todo el tiempo con esa charla, interactuando conmigo. Es muy importante por mi partner, ¿no? Para mí es importante que el partner también esté en sintonía con la clase y le agradezco mucho, profe Sergio. Queridos estudiantes, me encantó conocerlos a cada uno de ustedes. Me acuerdo de los nombres Alejandro, Sebastián, Juan David, Andrés, pero no sé quién más apareció después. Veo que hay alguien más. Adelante, preséntese, ¿cómo te llamas? Sal de acá. Antón Piedrahita Cruz. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Kenen. Kenen. ¿Kenneth? Ok. Con K de Kenen. Listo, tenemos a Miguel Ángel y Aprecio. Hola. Bueno, me alegra mucho conocerlos. Espero que tengamos otro encuentro, profe, de alguna otra temática que quieran ustedes. Yo con todo gusto, igual a su merced también lo tengo por ahí, nos hablamos después para otro encuentro. Su clase fue súper espectacular para mis estudiantes y qué chévere poder compartir entre varias universidades. El conocimiento que cada uno de nosotros tenemos es muy valioso, sobre todo para los chicos. Para ustedes es ese conocimiento, muchachos. Entonces, me alegra mucho y bueno, cuando vengan por aquí a Bucaramanga, bienvenidos. Creo que sí, Claudia, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, un placer.